Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom. Hola. Un gusto saludarlos, encontrarnos de nuevo en este espacio. Un espacio pequeño para la reflexión, el encuentro, el diálogo, en un momento tan especial. Estamos grabando este programa en el día miércoles, que se va a emitir el día domingo. Hoy es 18 de junio. Mientras vuelan misiles y drones y bombas y bombarderos y la verdad es muy difícil sostener con el corazón abierto un encuentro para el diálogo cuando en otros lados hay gente cercana, amiga, querida, que está siendo bombardeada, cuando está en juego la supervivencia del pueblo de Israel, cuando hay una guerra, cuando muere gente en Irán, en Gaza también, sí. Es muy difícil abrirnos al encuentro fraterno con amigos para generar vínculos de amistad, sobre la base de la cual, una vez que el vínculo se ha establecido, podemos comenzar a intercambiar ideas, que es la siguiente etapa del diálogo interconfesional. Yo recuerdo los primeros encuentros, que todavía no terminó esa fase totalmente, de lo que se denominaba té y simpatía, ¿no? Cuando rabinos y curas se encontraban, todavía lo hacen a veces, para reasegurarse mutua y recíprocamente que somos todos seres humanos, que realmente tenemos intención de armar un camino juntos. Y esa primera etapa que, como dije, todavía no se agotó y que hay que seguir haciéndolo siempre porque es el acceso, es la puerta de entrada al espacio del diálogo. Y cada año que pasa y cada generación que pasa, va a haber gente nueva que se quiera acercar al diálogo y tienen que pasar por la experiencia primero de formar vínculos sólidos, de confianza en el otro, de realmente constatar y verificar que hay códigos en común, que del otro lado hay un ser humano que es un semejante a uno, que pertenece a otra comunidad de fe, pero guarda valores fundamentales, el amor a la vida y el respeto por toda vida, el amor a la justicia, a la verdad, y que no está queriendo usarnos, manipularnos arteramente. Todo eso requiere tiempo. En el diálogo entre judíos y cristianos en particular es necesario porque en realidad todavía al día de hoy hay muchísimos guías espirituales cristianos que todavía al día de hoy, año 2025, creen, y lo creen honestamente, que a los judíos hay que convertirlos y bautizarlos, y punto. Y todavía sé que se ha hecho mucho en otros sentidos, ¿no? O sea, ha habido sucesivas declaraciones
de la Iglesia Católica en particular, también los, los bautistas, los luteranos, los anglicanos se han pronunciado en este momento. Hablo, aparte de la Iglesia Católica, de iglesias reformadas, evangélicas, se han pronunciado en mucho menor medida, pero se han pronunciado estas tres iglesias también, aparte de la católica, en el sentido de entender que, bueno, por ahí hay algo así como dos caminos. Pero también del lado judío hay mucha gente que todavía no entiende que del lado cristiano hay gente que realmente defiende que hay dos caminos. Pero la enorme mayoría de la grey cristiana todavía esta consigna de valorar y respetar las diferencias entre cristianos y judíos y entender que no es lo mejor que le puede pasar a un judío que se bautice, que no es necesario para un cristiano tratar de convertir a un judío, que podemos convivir en paz respetando que tenemos creencias diferentes, estilos de vida tal vez diferentes, identidades diferentes, que pertenecemos a dos comunidades de fe diferentes. Y sin embargo, podemos valorar esas diferencias para en el diálogo aprender unos de otros y construir juntos en la medida en que podamos para un futuro compartido. ¿Por qué no? Esta idea, yo sé, el martes pasado participando, es decir, ayer, participando de uno de los encuentros que todos los martes hace la Fundación Shalom. Son encuentros en los que participan varios pastores protestantes, teólogos protestantes, algunos católicos también a veces, y varios pensadores religiosos judíos, encuentros para el diálogo, ¿no? Y escuchábamos al doctor Pablo Furlotti, que desde España nos explicaba algunos de los documentos emanados por la Iglesia Católica, referentes a reconocer la validez del camino judío como un camino de salvación independiente y por fuera del de la Iglesia. Y en la segunda parte del encuentro, algunos de los hermanos, amigos de iglesias reformadas, de iglesias bautistas, metodistas, contaban cómo es la realidad hoy entre sus compañeros, amigos, otros pastores, porque hay algunos pastores que se acercan al diálogo y que después de meses y años de compartirlo, entienden que hay un camino judío, pero la mayoría no. Para la mayoría de los pastores protestantes, lo que hay en el fondo de su acercamiento al pueblo judío es el deseo de que los judíos nos convirtamos en cristianos, es decir, nos bauticemos. Y la verdad que eso a la mayoría de los judíos nos molesta, porque acercarnos a compartir ideas con alguien que viene con la intención de cambiar nuestras vidas como a esa persona le parece que deberían ser las cosas, es someternos a la posibilidad de abrimos el corazón para que el otro nos haga una cirugía no pedida, o abrimos el corazón para encontrarnos con un hermano. Son dos cosas diferentes. Entonces, este es un tema muy importante, que es necesario atravesar una primera etapa de encuentros para constatar unos y otros que el otro con el que uno se encuentra es alguien con valores similares a los de uno y que se acerca al encuentro para aprender con uno, para intercambiar ideas, no para exponer sus ideas, para ofrecerlas si se las pedimos, que es otra cosa,
pero tampoco para demostrar que este tiene la razón o aquel otro tiene la razón, sino simplemente para conocernos respetuosamente, nada más. Parece muy poco y es muy poco en un mundo donde es muy, muy poquito lo que podemos hacer para cambiar las cosas, digo, cada uno de nosotros a nivel individual. Pero abrirnos a conocer a otros, a tener un vínculo fraterno con alguien de otra comunidad de fe, un vínculo fraterno en el más lindo y noble sentido de la palabra, porque a veces las experiencias de la historia de familia de cada uno tampoco son muy alentadores en eso, ¿no? ¿Qué quiere decir vínculo fraterno? A veces son terribles las relaciones entre hermanos carnales. No, vínculo fraterno como de la familia que uno elige formar. La familia en base a códigos que tienen en cuenta preservar, cuidar, nutrir la dignidad del otro, valorar la diferencia con el otro. Entonces, bueno, la primera etapa es de simpatía, diplomacia, irse conociendo, y después de mucho tiempo de trabajo, uno empieza así al diálogo en serio y más en cuestiones como por ejemplo el diálogo en el plano teológico, que es algo a lo que muy poca gente se dedica y que la Fundación Shalom lo viene haciendo desde hace muchos años, gracias sobre todo al impulso que le ha dado Yoel Ben-Arié y también el señor Raúl Feller, ambos hoy residiendo en Jerusalén, la Jerusalén hacia donde apuntan hoy los misiles de Irán. Pero bueno, el diálogo en el plano teológico es algo tan suave, tan sutil, que requiere tanta preparación, como expliqué recién, ¿no? La de los encuentros de té y simpatía, los encuentros para propiciar, para hacerlo posible. Y esto en un mundo lleno de bombardeos y acá en Buenos Aires de marcha, una marcha para... Bueno, no me voy a meter en política local en Argentina, pero también acá en Buenos Aires pasan cosas además de lo que pasa en Israel. Entonces, en todo este contexto, ir construyendo lentamente vínculos de una persona a otra persona para que las dos personas de dos comunidades de fe diferentes puedan tener confianza, como para charlar, para compartir ideas. Es un trabajito de hormiga al pie de un volcán en erupción. Es muy difícil a veces. Si uno se detiene a pensar qué estoy haciendo, parece una locura por ese lado, ¿no? Pero por otra parte será una locura, pero es muy, muy necesario. Y les explico por qué. Espero ser lo suficientemente claro. Alrededor de, no recuerdo ahora la fecha exacta, pero pónganle más o menos hace 1500, 1600 años atrás, Agustín de Hipona, San Agustín, el referente, el padre, el fundador de la Orden de los Agustinos, que fue la que alfabetizó a Europa, nada menos, ¿no? Con sus monasterios que funcionaban como escuelas además. San Agustín escribía explicando la miseria en la que vivían los judíos de su época, prácticamente como esclavos, marginados, maltratados. Y explicaba que los judíos en ese entonces seguían sobreviviendo con un propósito en el plan de Dios para la humanidad, con el propósito de servir de muestra ejemplar de lo que pasa a quienes no aceptan a Cristo, de la miseria a la que son condenados. Esta idea, obviamente para los judíos no muy simpática, de San Agustín, finalmente la Iglesia Católica la ha depuesto.
Y como no es una idea del credo oficial de la Iglesia, es decir, no es una idea de la misma centralidad doctrinaria de ser defendida dogmáticamente como creer en la Santísima Trinidad, en la naturaleza divina de Jesús y humana. En fin, no me voy a meter en este momento en el credo, simplemente que esa doctrina de San Agustín ha sido depuesta, pero sucede que esa doctrina acompañó la catequesis, la formación de pensadores cristianos, y por lo tanto se difundió a través de millones de homilías que fueron recibidas en miles de millones de pequeñas ocasiones individuales por mentes de individuos, que esto a su vez lo han pasado de generación en generación hasta formar un valor tradicional en la cristiandad, que es que, si bien el Vaticano se pronuncia sobre un reconocimiento en alguna medida del camino fuera de la Iglesia, del camino de salvación del pueblo judío, pero la gran masa de los cristianos, no solo católicos, en realidad no tienen en este momento una idea clara sobre cuál es el propósito de que todavía haya un pueblo judío. Y ahora un Estado de Israel encima. ¿Cuál es el propósito de que haya un Estado de Israel para el plan de salvación de Dios? Esta es una cuestión teológica importante que al respecto no creo que haya muchas denominaciones cristianas que tengan una doctrina establecida con la cual reemplazar a la de San Agustín, que ha sido, al menos por la católica, pero no necesariamente por otras denominaciones, depuesta esta doctrina, ¿no? Pero en caso de deponerla como ha hecho la Iglesia Católica, ¿cómo se explica qué papel cumple un pueblo judío no cristiano en el plan de la salvación de Dios? Ahí faltan doctrinas. Hay cristianos sionistas, los hay, de algunas denominaciones evangélicas. Hay unos pocos católicos sionistas, pero el grueso de la cristiandad no tiene un artículo de fe, una doctrina con la cual justificar que el pueblo judío y el Estado de Israel existan porque cumplen una función en el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Y como queda la masa inercial de siglos y siglos de adoctrinamiento con ideas como la de San Agustín y otros muchísimos, digamos las cosas como son, las cosas que decía San Ignacio de Antioquía, ¡oh, qué barbaridad! Sobre los judíos, terrible. Y tantos padres de la Iglesia, ya desde San Justino Mártir, cuando decía, estamos hablando del año, ¿cuánto? 130, algo así, 140, cuando decía, yo soy como un samaritano. Ya desde entonces, y luego con San Ignacio de Antioquía, mucho más, había una tradición interpretativa cristiana de las Sagradas Escrituras que ya necesitaba demostrar que un cristiano es un no judío. Al decir yo soy como un samaritano,
San Justino Mártir estaba diciendo, yo creo en el Pentateuco, que para mí es Sagrada Escritura, porque hay un Pentateuco samaritano, creo que saben eso, ¿no? Una versión diferente de la cristiana de la Biblia de los 70, y diferente del Tanaj judío, y diferente de las traducciones al arameo, los Targumín. Hay una versión samaritana escrita en el alfabeto samaritano muy parecido al alfabeto cursivo hebreo antiguo, con muchas diferencias con el Pentateuco hoy canónico para los judíos, pero comparable. Pero el detalle es que además de tener su Pentateuco, los samaritanos estaban en la época de Jesús, por ejemplo, o de San Justino Mártir, políticamente enemistados con los judíos. O sea que ya en los primeros padres de la iglesia, digamos, en la primera o segunda generación, después de que fallecieron los apóstoles, ya hay una declarada intención de desjudaizar, desenraigar del pueblo judío a la persona de Jesús, a su enseñanza y alejar al cristianismo de los judíos y declararse, por lo menos en aquel entonces ante el Imperio Romano, más aliado de Roma que de sus enemigos, los judíos. Y desde entonces, mucho antes del Concilio de Nicea, que toda la tradición cristiana ha venido mostrándose entre triunfalistas con relación a la derrota judía en las armas contra Roma, y extendiéndolo a una especie de una supuesta derrota judía en el plano de la teología. Y centenares de intérpretes cristianos del Antiguo Testamento dando lección a judíos sobre cómo entender correctamente el Antiguo Testamento, que supuestamente el pueblo judío no podía entender sus propias sagradas escrituras, ¿no? Entonces, de aquella actitud histórica que sembró las bases de lo que es el pensamiento cristiano de hoy, a un cristianismo que acepte plenamente la existencia de un pueblo judío, vamos a tener que hacer un trabajo para que esto llegue a la grey cristiana total. Porque toda esa enseñanza no queda obliterada por decreto, por más que sea uno o varios pronunciamientos del Vaticano. Y una de las maneras de contrarrestar toda esa enseñanza es mediante el desarrollo de ideas propias cristianas acerca de qué lugar ocupamos los judíos en el plan de salvación de Dios. Y al respecto, falta desarrollar muchísimo. Un aporte maravilloso lo ha hecho Joel Ben-Ari, lo sigue haciendo todavía hoy. La teología de los dos caminos y su interpretación, su clave interpretativa del Nuevo Testamento, entendiendo que Jesús vino no para los judíos, aunque tenía enseñanzas para los judíos, pero vino fundamentalmente para las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, los descendientes de las 10 tribus del norte, y las gentes de otros pueblos que, sumándose a las ovejas perdidas de la casa de Israel, quisieran ir hacia el amor del Dios de Israel. No es ahora el momento para que exponga claramente las ideas de Joel. Habrá otra ocasión. Pero sí es momento para decir que es muy difícil poder desarrollar ideas teológicas nuevas si uno no se alimenta de lo que conoce del otro. Ideas teológicas sobre el otro. Y que en este sentido nos faltan espacios de diálogo y encuentro para los que quieran dedicarse a eso, y que esos espacios están en jaque constante ante las realidades del mundo como las que vivimos hoy en día. Tal vez por eso sea tan importante el premio
que hace un par de semanas la Fundación Shalom, junto con la Universidad del Salvador, le dieron al señor Jaime Copec, un miembro de la comunidad judía argentina que trabajó mucho en la Bnei Brit, y me gustaría invitarlos a que vean el video y las noticias al respecto que publicó la Universidad del Salvador, porque es un reconocimiento a la tarea necesaria para que, por lo menos esa es la primera etapa, luego podamos continuar con desarrollar modos de compartir el camino, de andar juntos. Hace muchos años, el rabino Abraham Yoshua Heschel acompañó en una marcha a Martin Luther King. Y cuando volvió, los miembros de su comunidad judía le dijeron: rabino, ¿por qué fue a una manifestación política? Usted tendría que haber estado rezando. Y él contestó: fui rezando con los pies. Recé con mis pies. Es decir, cuento esta anécdota porque el diálogo en el plano teológico no tiene por qué ser un fin exclusivo en sí mismo, para nada, pero sí es necesario que tengamos anclas en el credo, en las creencias, en la fe, de que es necesario que los judíos podamos, como judíos y en cuanto judíos, contribuir nuestra parte al crecimiento de la humanidad y al crecimiento de la fe de nuestros hermanos cristianos, que como cristianos y en cuanto cristianos contribuyan a nuestro crecimiento como pueblo judío. Que unos y otros, ninguno de los dos dueño de toda la razón y de todas las verdades, somos parte de un proyecto que podemos compartir. Ese trabajo es muy sutil y muy difícil, y por eso son necesarios también premios como como el que se otorgó en la Universidad del Salvador días pasados, y los invito a ver el video mostrando la modesta ceremonia en la que se hizo la entrega. Y por hoy, rezando para que pronto callen los cañones y empiece a haber paz verdadera, paz de armonía, de construcción conjunta entre el pueblo iraní y el pueblo de Israel. Rezando para que eso suceda ya mismo, si puede ser, me despido de ustedes con la palabra con la que nos despedimos en la práctica judía, Shalom, que significa justamente eso que acabo de pedir. Shalom, shalom. Hasta la semana que viene. Buenas tardes a todos, estamos muy contentos de que estén aquí en nuestra casa. Estimado público presente, autoridades, líderes religiosos y queridos invitados, con gran honor y satisfacción nos reunimos hoy en la Universidad de El Salvador para celebrar la primera entrega del Premio Convergencias. Este premio ha gestado gracias a la colaboración entre la Fundación Shalom y la Facultad de Filosofía, Historia y Letras de Estudios Orientales, marca un hito significativo en nuestra institución. El Premio Convergencias no solo reconoce, sino que celebra el compromiso excepcional de individuos e instituciones que han dedicado sus esfuerzos a fomentar el diálogo interconfesional, especialmente entre las comunidades judía y cristiana. Este diálogo no solo enriquece nuestras vidas académicas y espirituales, sino que también fortalece los lazos de entendimiento y respeto mutuo entre nuestra sociedad. El Premio Convergencia no sería posible sin el generoso apoyo del talentoso artista Alejandro Ferreiro, cuya cultura inspiradora ahora forma parte de nuestro legado aquí en la universidad
que vamos a custodiar con mucho amor y dedicación. Agradecemos profundamente su contribución, que simboliza el espíritu de unidad y armonía que este premio busca promover. Bueno, ¿qué nos explicará un poco cómo fue la gestación, ¿no? de esta obra? En nombre de nuestra universidad agradezco sinceramente al jurado, formado por la doctora Andrea De Vita, al licenciado Marcelo Ackerman, al licenciado Ángel Schoenberger, al licenciado José Callejo, al doctor Pablo Andinach y licenciado Benny Schneid, a los miembros de la Fundación Shalom y a todos los que han hecho posible este significativo evento. Continuemos trabajando juntos para construir un futuro donde el diálogo y la convivencia pacífica sean pilares fundamentales de nuestra sociedad. Que este premio inspire y motive a nuestras nuevas generaciones a seguir los pasos de aquellos que hoy celebramos. Creo firmemente que esta es la clave para que la paz en el mundo sea posible. No hay otro camino. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias, doctora Claudia Perosi, decana, que hoy nos recibe en esta casa, y a la doctora Andrea De Vita, cuya gestión hizo posible que hoy estemos aquí en esta casa. Y la verdad es que hoy confluyen las buenas voluntades y la generosidad de varias instituciones. La Fundación Shalom, enseguida les explico qué es y por qué la idea de generar este premio, pero aparte de la Fundación Shalom, hoy tenemos, por ejemplo, presentes al ingeniero licenciado Jorge Callejo, en representación del movimiento Focolar, que integra el movimiento Focolar esta propuesta, se suma y se integra esta propuesta de generar este premio, que esperemos sea un premio anual. También no hay nadie aquí presente de la Sociedad Bíblica Católica Internacional hoy, SOBICAIN, pero ellos han ayudado mucho en la gestación de esta idea y nos acompañan con varios proyectos que están realizando con la Fundación Shalom. Bueno, estas son las instituciones, las personas, pero en realidad la realidad del premio no sería posible sin la generosa donación que ha hecho el maestro Ferrer. Les cuento un poco qué es la Fundación Un Minuto. La Fundación Shalom es hasta ahora muy jovencita, tenemos poco tiempo de constituida. La idea es fomentar el diálogo, en general el diálogo interconfesional, por supuesto, en particular el diálogo entre judíos y cristianos, y específicamente la Fundación Shalom quiere tratar de promover el diálogo en el plano teológico entre judíos y cristianos. Sé que parece algo sofisticado, tal vez rebuscado, me dirán, o muy especial, pero en lo teológico, más allá de que nos amiguemos, es donde queda el rescoldo de lo que alguna vez fueron llamaradas que nos dividieron. Entonces, el diálogo en el plano teológico significa construir no solamente para el futuro inmediato, sino también puentes de hermandad para el futuro lejano. Y es esta la propuesta propia y específica de la Fundación Shalom. Y con respecto al futuro inmediato, nuestra idea es que el premio sea anual. Queda en guarda la estatua del maestro Ferreiro por un año aquí. Supongo, veremos el año que viene, tal vez siga, veremos. Agradezco a los miembros de la comisión que han ayudado bastante rápido a que podamos otorgar el premio.
sin tener todavía un reglamento hecho por el cual guiarnos, pero en ese sentido nos van a ayudar también los focolares a armar ese reglamento, y esta comisión sigue funcionando a partir de ahora para recibir propuestas para el año próximo. Quienes postulen a alguien o se autopostulen, sean personas o instituciones que trabajen para el diálogo interconfesional, más específicamente si puede ser entre judíos y cristianos. Este año se dio, como digo, lo hicimos a los apurones, los dos premiados con ambos judíos, pero podría el año que viene ser dos cristianos, no hay ningún problema, aclaro. Ok, le pido al profesor Alejandro Ferreiro si quiere contarnos un poquito de cuál ha sido la historia de cómo, o su inspiración para realizar esta obra, que expresa claramente la visión que tenemos en la Fundación, además. Por eso, porque la propuesta de la Fundación es cada uno es cada uno y cada cual es cada cual, juntos pero no revueltos. Por eso, cristianos y judíos, pero en cuanto cristianos y en cuanto judíos, no borrar las diferencias, respetarlas, valorar las diferencias, incluso tal vez despejarlas. Y yo encuentro que en esta obra eso está retratado. Gracias. Por favor, maestro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En principio, agradecer que me hayan invitado, que me hayan me hayan invitado a participar, a colaborar. Bueno, no sé. Eso lo vemos ahora. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí. Bueno. Eh, las instituciones prestigiosas como la Universidad del Salvador y como la Fundación Shalom. Y bueno, formo parte, me siento integrado en pequeña medida en mi aporte, que bueno, muchos me preguntan dónde me inspiré en la obra, de dónde surgió. Y surgieron de dos cosas. Por un lado, las palabras y los escritos y las charlas con el licenciado Marcelo Apekman, mi amigo. Entonces, el diálogo se dio, si bien seguí toda su trayectoria cultural, se dio a través de una larga amistad. Por otro lado, simplemente, cuando me convocó toda este tema a realizar algo, una obra, pensé en un recuerdo de mi infancia. Yo, con muchos años, y mi infancia pasó allá por la década del 50, donde pasaron una serie de cosas. Yo en una escuela del Estado, donde en ese momento del centro de la capital federal, a unas cuadras de acá, y en esa escuela, en ese momento, venían nosotros, los alumnos, éramos casi todos hijos de inmigrantes. Y además, muchos hijos de chicos de la posguerra, de chicos venidos de distintos países, de distintas cosas, huyendo de la guerra y de sus consecuencias. Y esos chicos de culturas totalmente distintas y todo, éramos todos amigos. Éramos todos, formábamos grupos. La mayoría de los chicos en esa escuela éramos, la mayoría éramos católicos y también judíos, muchos, era la segunda comunidad, pero había de distintas partes, de todos, imagínense, de todos los que había en este país,
venidos después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces, pensaba, tengo el recuerdo de que éramos todos unidos, todos amigos. Por supuesto, teníamos nuestras cosas, nuestras bandas. En la banda que yo formaba parte eran mayoría judíos. Eran todos mis amigos, bueno. Pero en esa época hubo algo que unió a todos, pero por una gran desgracia. Fue la parálisis infantil. Cuando vino la parálisis infantil, todos estábamos, mm, todos los que nos unían los juegos y la amistad, nos unió el miedo. Sobre todo el miedo que nos transmitían nuestros padres, porque nosotros teníamos conciencia de enfermedad, hasta ahí éramos chicos de 6, 7 años, pero en ese momento, esa, esa pandemia hacía que en cada casa todos, sin duda, se rezaba en distintos idiomas y a distintos credos, pero todos pidiendo a Dios lo mismo, un milagro. Y ese milagro se dio con la vacuna SAL. Se dio con la vacuna SAL y bueno, nos vacunaron, todo pasó, vino de nuevo la vida cotidiana, quedó como una anécdota, pero fue algo que nos marcó y donde nos unió a esos chicos que nos unían los juegos, también nos unió los miedos. Teníamos los mismos miedos y nuestras familias tenían todas, de la comunidad que fueran, el mismo pánico. Entonces, recordando eso, hice esta obra donde traté de representar los enfrentamientos, la ayuda, los distintos gestos de las manos. Lo que no hay es manos de chicos, porque los chicos no estábamos en estas disputas, no estábamos en estas cosas. Para nosotros era todo lo mismo. Recuerdo que para nosotros las palabras discriminación no existía. La discriminación nunca ni la habíamos oído y no existía y no entendíamos bien y no, o sea, nos despertaba solamente una gran duda la discriminación, la palabra discriminación. Si va con ese o con sí. Esa era la gran duda. Bueno, entonces me motivó donde entre los chicos la discriminación y los enfrentamientos no existía. Eso es una cosa de grandes. Entonces, eso fue uno de los motivos. Y otra cosa, que con el tiempo nos enteramos que el doctor Salk, el de la vacuna, era un científico norteamericano, judío, hijo de inmigrantes rusos. Por lo tanto, estaba muy cerca nuestro. Bueno, simplemente eso fueron las cosas que me motivaron a hacer la obra. Nada más y agradezco a todos y bravo. Gracias, Alejandro, y gracias, maestro Ferrero. La doctora de... Bueno, buenas tardes. En primer lugar, a todas y a todos, ¿no? En primer lugar, agradecer muy especialmente a nuestra decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales por su permanente disposición para promover estos espacios, entre otros tantos, ¿no? Y a todo su equipo. Así que eso en primer lugar. Y agradecer a la Fundación Shalom y a todos los amigos que hoy nos acompañan y están presentes. Este es un comité de selección
que hemos formado hace un tiempo atrás en función del premio sobre el cual fue comentado. Y bueno, con mucha emoción, siendo la presidenta de esta comisión, quiero anunciar quién es la persona que ha sido elegida, que además me genera mucha emoción porque tiene personalmente mucho que ver con mi vida profesional durante todos mis años en la Cancillería. Y por unanimidad, este comité ha elegido, por su trayectoria y por todo lo que Beni va a contarnos ahora, al señor Jaime Cope. Jaime, te agradecemos que estés acá presente, pero antes de la entrega le vamos a pedir a Beni que por favor hagas una breve semblanza de nuestro querido amigo Jaime. Bueno, Toma. primero, no por lo opinión, pero sí, gracias a la decana Claudia, porque ella con Andrea representan la expresión en hebreo que es Baruch Haba, bienvenido siempre. Y no lo dicen, pero lo expresan con la actitud permanente, así que muchas gracias. Por supuesto que este grupo, con Andrea, Pablo Andiñá que no pudo venir, Jorge Callejo, ¿sí? Marcelo, nosotros, bueno, discutimos un poco, pero también con Ángel hemos disfrutado intentando no equivocarnos y se facilitó la decisión, creo que estamos todos de acuerdo, se facilitó la decisión cuando entre los postulantes sí emerge Jaime Copec. Y ahora simplemente no puedo alejarme del nombre Jaime, porque proviene del hebreo. ¿Es así, Jaime? ¿Cómo te llamas en hebreo? Mira. Jaim, que quiere decir vida. Será casualidad o no, pero quiero hacer una reflexión. Mira, Andrea, tiene que ver con que Jaim, una cosa es la traducción y otra cosa, ustedes todos habrán visto que cuando uno eleva la copa, dice Lejaim por la vida, Lejar, bien. Pero en realidad no existe el singular. Jaim es plural, no es casualidad. ¿Por qué? Porque la vida es con el otro. Como dijo un filósofo, yo no soy el otro, pero no soy sin el otro. Y acá la referencia a tu nombre. Quiero destacar que Jaime dedicó gran parte de su vida a lo que es el diálogo interconfesional. Su historia, su compromiso es esa vida. Destacamos también la coherencia entre su vida personal y la acción, donde uno percibía la honestidad en lo que pensaba, sentía y reproducía en la acción. Otra de las cualidades fue abrir puertas, esa amabilidad o esa búsqueda. Y esto, sí, cuando fue presidente de la Bnei Brit, todavía antes, y otros espacios dentro de la vida comunitaria judía. Entre otras cosas, bueno, ya veremos con Chiara Lubin. Yo sé que vos no viste una puerta, viste un portón ahí. Quiero destacar también que Jaime, y es otro de los méritos, generó contactos con referentes de diversos credos.
ese acercamiento fue potenciando esto con el otro, pero como muy bien dijiste, Marcelo, con el otro, sin ser el otro, y este es el respeto, donde cada uno tiene su identidad, pero comparte con el otro. Por otro lado, quiero destacar el mérito de que su mensaje siempre fue buscar en el otro. Y decía, el otro no es mi enemigo, el otro puede ser distinto, diferente. Y en eso se trabajó mucho en lo que es no al odio y en favor de la convivencia. Trabajamos en varios espacios interreligiosos. Así que, Jaime, perfecto. Entonces, para ver que la realidad a través de un video que refleja un momento significativo. En ese momento eres presidente, Jaime, ¿no? De la MEBRIT, pero no fue fácil. Fue recibir a Chiara Lubi, que acá están muchos amigos que acompañan acá a Jorge de los Focolares, con quien hemos compartido y vivenciado varios encuentros. Bien, adelante, por favor. Muchas gracias. Las palabras, por favor, Jaime. Como todos ustedes saben, yo soy un anciano. Y el problema que tenemos los ancianos es la memoria. Entonces, la verdad, estoy acá y aquí estoy. Acá lo tengo anotado. En mi vida he tenido tanta suerte. Acercate el micrófono. He tenido la suerte de que las circunstancias me acercaron a lugares que no podía haber llegado normalmente. Normalmente yo era un personaje inmigrante en el cuerpo de mi madre cuando nos salvamos aquí en Argentina de ser enviados a campos de concentración. Y no éramos particularmente religiosos, pero las ideas, las historias, las leyendas que mi mamá nos contaba se incorporaron firmemente en nuestra vida. En aquel entonces tenía que haber un milagro, que era que el dictador de Alemania no triunfara. Porque también en Argentina no faltaban adherentes a esas ideas. Cuando yo tenía 6 años, entré al colegio, sufrí mucha agresión. Cuando aprendí a leer, leía en las paredes, haga patria, patria judío. Pero la vida me fue llevando a situaciones asombrosamente creativas e interesantes. Me fue llevando a encontrar
grandes escritores, grandes historias, que se mezclaban con las leyendas y con las historias de nuestra religión. Entonces, un milagro era encontrarse de repente en un sitio que yo no tendría que haber llegado, pero llegué. ¿Por qué llegué? No, nunca lo voy a saber, pero mi vida ha sido asombrosa. Encontrarme con Kiara Lubitsch fue una de esas circunstancias. Encontrarse con Bergoglio fue otra circunstancia fascinante. Encontrarnos con personas de gran capacidad que después nos dejaba, yo volvía de los viajes que hacía a Washington y transmitía a toda la gente que estaba alrededor mío las novedades reales que ocurrían en el mundo. Entonces, el mérito es la divina providencia, el mérito es la suerte, el mérito es lo que me permitió conocer tanta gente valiosa y la sigo conociendo, porque encuentro innumerables personas con virtudes excepcionales. ¿Cómo puede ser? Es increíble. Entonces, me tocó en un momento determinado hacer un trabajo siniestro, hacer el recordatorio de la explosión de la Embajada de Israel. Los terroristas. Y entonces emprendí un trabajo que no podía ser resuelto, y sin embargo ocurrió. Se me ocurrían las ideas y yo las trataba de aprovechar, trataba de darle a la gente lo que la gente más aprecia, que es participar de algo sin tener problemas administrativos. Yo iba resolviendo un problema tras otro y la plaza de la embajada está allí. Entonces, cuando me preguntan desde el punto de vista material, ¿qué es lo más importante que hice? Es esa plaza que está allí. Nunca hablé desde el púlpito de esa plaza en las reuniones, jamás. Porque lo mío era hacer la plaza, no ser un personaje. En cambio, me enorgullezco, siento realmente que mi vida tuvo valor al crear tantos líderes, al encontrar personas de valor que no podían triunfar por algún motivo. Yo estaba al lado de ellos, buscando que dejaran la pasividad, que dejaran la indolencia y se pusieran a trabajar por el bien común. Nadie logra más que 1 milímetro. Nadie. Ese milímetro me fue dado. Cuando yo era joven, muy joven, adolescente, teníamos un líder que abominaba la religión. Pero un día se encontró con un religioso y para asombro nuestro, el religioso le hacía preguntas que no podía responder. Entonces la ciencia es fabulosa, es imprescindible para la vida actual. No sabemos a dónde nos conduce, pero nos conduce. ¿Pero de qué sirve la ciencia sola si no hay detrás una ética, una cultura por el mundo mejor?
mundo donde haya más paz y menos agresiones, es mucho pedir, ¿no? Pero no podemos abandonar la lucha. Tenemos que tratar de que el mundo sea un lugar más pacífico y menos agresivo. Entonces, en estos días leía un artículo extenso en el diario mi diario todos los días, donde un señor repetía esta frase: no importa lo que vos pienses de ti mismo, qué es lo que pensás que sos. Eso no tiene importancia. Tampoco importa lo que los demás piensan de ti. No es importante. Lo importante es que vos sepas lo que los demás opinan sobre vos. En mis múltiples errores y dificultades y fallas, pienso que logré que alguna gente, algunos seres humanos, tengan oportunidad de exhibir el bien o la forma de sentirse con el prójimo hermanados. Por eso pienso que lo que los demás piensan de mí, pensarán que hice algo en favor de gente de carne y hueso que pudo desarrollarse porque hice todos mis esfuerzos para irse un poco. Nada más, porque los errores míos abarcan toneladas. Hice tantas cosas equivocadas, sería tenerlos acá toda la noche hablando. Pero sí encontré gente extraordinaria. Y la sigo encontrando. Y a la mañana, cuando camino por el parque, veo esos chicos con inquietudes. Y los chicos de mi casa son mis amigos, porque veo en ellos la cosa original, la cosa, la vida, lo que necesitamos para seguir en este universo que nos tocó. Así que muchas gracias a todos, especialmente a la gente.